El tema de hoy es un tema importante porque vamos a hablar de tres personajes. Es una serie que voy a estar haciendo de los próximos 2 domingos y lo encontramos en Judas capítulo 1 versículo 11. Dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por el lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Aquí están estos tres personajes, Caín, Balaam y Coré, que se rebelaron a las órdenes y sugerencias de Dios, que convirtieron la gracia de Dios en un libertinaje, y sus características son denunciadas en el libro de Judas. Así que les voy a invitar que si tienen la Biblia, hablan el libro de Judas, porque vamos a estar leyendo todo el capítulo, para que tengamos una idea general de lo que Judas nos está hablando. Y Judas especialmente habla sobre lo que ya era en aquella época, pero iban a venir gente que se iba a meter en la iglesia y crear confusión en la iglesia, como habíamos dicho, libertinaje, interpretando las cosas a su modo, y eso que la Biblia dice que se van a apartar de la fe. No importa la religión que practiquen, su fe va a ser apartada de la realidad, poniendo la fe en otras cosas, en otras promesas, en otras circunstancias. Así comenzamos con Judas capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados por Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándolos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. En este versículo está diciendo que debemos luchar con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros sentimientos y actitud mental por esa fe que está basada en las promesas de Dios. Dice versículo 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Estos personajes, dice este versículo, cambian o deforman la gracia de Dios involucrando sus propios deseos mundanos con mucha astucia. Y obviamente la seducción es parte de ello. Por eso es como la miel que trae a las moscas. Ellos prometen cosas, necesidades que la gente tiene, que está buscando, que no están en las promesas de Dios, y con esas astucias ellos los engañan. Versículo 5. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Ellos no se imaginaban ni pensaban que serían castigados. Ellos pensaban que no tendrían consecuencias, los egipcios, cuando persiguieron a los israelitas. Y ustedes ven cuando recibieron todas las plagas, pero no solo eso, sino el ejército mismo después fue y cruzó detrás de ellos viendo el milagro, porque obviamente veían cosas que no podían creer, pero se metieron en el medio, las aguas se cerraron y murieron. Dios destruyó a los que no creyeron. Judas 1:6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original o su estado original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Estos rechazan que todo ser humano que no acepta a Jesús como Salvador en obediencia a su palabra pasarán por este juicio de condenación. Los ángeles que cayeron, según lo que dice Génesis, que tomaron cuerpo humano, que se juntaron a las mujeres, que crearon gigantes en la tierra, están siendo condenados esperando el juicio del gran día final.
Dice el versículo 7, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan las autoridades y blasfeman de las majestades angelicales. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Tú ves, estos hombres toman acciones por sí mismas, pero el arcángel Miguel no hace eso, sino deja que el Señor tome la decisión. El Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden. Y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. ¡Ay de ellos! ¿Por qué? Porque han seguido el camino de Caín y por el lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos tres personajes, junto con todos los otros mencionados en Judas, nos está tratando de mostrar características que todos nosotros podemos tener. Él está diciendo porque han seguido el camino de Caín. Todas estas personas, por el lucro se lanzaron al error de Balaam. Dice el versículo 12, estos son escollos ocultos en vuestros ágapes. Ellos tenían reuniones que se unían y se llamaban ágapes, estas reuniones, donde comían, donde participaban, donde meditaban la palabra de Dios. Y dice escollos ocultos. El escollo oculto en el mar es cuando las barcas golpean contra ellos, o pueden ser rocas, puede ser arena, y quedan prisioneros, quedan varados en ese lugar. Son nubes sin agua, llevados por los vientos. Árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Me está diciendo, son nubes sin agua. Nosotros vemos a veces el pueblo, especialmente que trabaja la tierra, ve venir las nubes, ve el color ya azul, dice, va a caer agua, pasan y no hay agua. O sea, una falsa esperanza. Y después dice árboles de otoño sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado. Nos está hablando de el árbol de naranja, yo lo estoy esperando que dé su fruto para poder participar de esas naranjas. Pero no, son árboles que dicen que van a dar, pero no dan nada. Prometen frutos que nunca recibirán. Versículo 13. Son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. O sea, se revuelven en sus pensamientos como las ondas del mar, de un lado para otro, y su espuma desaparece. Él dice, ven, nunca llegan a nada, están siempre en movimiento, siempre en acción, hacen espuma, pero todo después desaparece. Y después dice, estrellas errantes. Estas estrellas errantes no tienen ningún objetivo, no tienen ningún fin. Están vagando simplemente por el cielo. Versículo 14, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos. ¿Ves la palabra? Ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficios. Fíjate, vamos a hablar del camino de Caín y ya me está dando las características de estos personajes. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes nos decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Individuos mundanos que no tienen el Espíritu de Dios. Pero vosotros, amados,
Edificaos en vuestra santísima fe. Es una fe especial, una fe apartada, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Ves? Todavía no tenemos esa vida eterna. Tenemos la promesa de la vida eterna, pero esa vida eterna, una vez que dejemos estos cuerpos, la vamos a absorber y vamos a vivir eternamente. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún las ropas contaminadas por la carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Vamos a comenzar con el camino de Caín. La semana que viene hablaremos sobre Balaam y después hablaremos sobre Coré. Cuando encuentro la palabra camino, me está indicando que Caín tomó una senda distinta, totalmente diferente a la que Dios le estaba sugiriendo. Dios le decía, mira, si haces lo que te digo, no cometas el pecado, sé fuerte. Pero él lo realizó. Ese camino tiene unas características particulares que hemos leído en Judas. Pero en primer lugar vamos a ver quién era Caín. Si abrimos nuestras Biblias en Génesis capítulo 4, vamos a tener una historia más correcta de lo que Caín es. Así que lean en sus Biblias. Yo lo voy a leer aquí. Y el hombre conoció a Eva, Adán, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Alguien estaba mencionando que es interesante porque Eva no tenía nadie que le ayudase a tener un hijo. Quizás Adán le ayudaba, pero eran ellos dos. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así. Pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Esta historia es bueno recordarlo, porque a veces nos
desubicamos en cómo fueron estos hechos. Caín creía en Dios, hablaba con él. O sea, que si nos paramos a pensar sobre Caín, diríamos que es un creyente, es un seguidor de Dios. No había visto a Dios, sabía seguramente en lo que sus padres le contaron del jardín en que fueron creados, la desobediencia que cometieron al no obedecer la voz de Dios y la maldición que recibieron junto a la expulsión de ese lugar. Cómo ellos cubrieron sus cuerpos desnudos con hojas y que Dios sacrificó un animal para cubrirles con cuero su desnudez. Porque Caín y Abel trajeron una ofrenda a Jehová. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué piensan que trajeron esa ofrenda? Bueno, puede ser que Adán le dijo lo que Dios hizo para cubrir su desnudez. Y Pablo después nos recuerda, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que las hojas no podían cubrir su pecado, Dios los tenía que destruir, que hacer juicio, matar. Pero él hizo un sacrificio matando un animal para cubrirlos a ellos con el cuero de ese animal. Pero tú dices, las hojas ya le cubrían. Sí, pero había que hacer un sacrificio para que no sean muertos. Vemos a Noé, que al salir del arca, lo primero que él hizo era ofrecer holocaustos a Jehová. Ahora, Caín sabía lo que tenía que hacer, pero él se negó. Él creía, pero no tenía fe. Fíjate por qué. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Te das cuenta? Él alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué era justo? Porque él, con su sangre, con la sangre que él ofreció de ese sacrificio, cubría su pecado. Jesucristo quita el pecado del mundo, pero el becerro o el animal que desparramaba su sangre, soltanto cubría el pecado. En Hebreos 11:5 dice, por fe Enoc fue traspasado para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Abel agradó a Dios. Enoc agradó a Dios. Y dice el versículo 6 del Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que a Dios se acerca, crea que le hay. Si yo no creo, no me acerco. Y que es galardonador de los que le buscan. Caín creía, pero decidió hacer su camino. Era orgulloso, no se consideraba pecador, no tenía fe, pero hablaba con Dios. Caín se enoja con Dios porque no recibió lo que él le quería dar. Caín con su actitud estaba diciendo, tú debes aceptar lo que yo te doy. Te lo estoy dando voluntariamente. ¿Quién te crees ser para no aceptar lo que yo te doy? O sea, no encontramos estas palabras, pero su actitud era que demostraba este modo de ser. Su rostro estaba mal, enojado. Y cuando uno se enoja, baja la mirada. Y muchas veces los niños cuando se enojan, hacen así. O sea, muestran que están molestos. Y Caín estaba mostrando esa actitud. Vaya a saber todo lo que Caín estaba pensando en ese momento. Pero su actitud física demostraba su enfado. Él tenía su propio juicio, su propio criterio. Era soberbio. Buscaba su autosatisfacción y sobre todo su autojustificación al mentirle a Dios. Dios le dice, ¿por qué estás así? Haz lo que te pido, que es para tu bien. Le estaba dando otra oportunidad, pero él tenía que reconocer que había errado con desobediencia. Él sabía lo que tenía que hacer. Y él le dice, mira, si no lo haces, el pecado está a la puerta y no lo debes dejar entrar. Resístelo.
haz lo que te digo, es por tu bien. Le está dando una segunda oportunidad. Dice Génesis capítulo 4, versículo 7, si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Él se resiste a confesar y obedecer a Dios. Él no podía ver a Dios para matarlo, porque eso es lo que le conducía al enojo. Es querer hacerlo desaparecer. Seguramente el invito que le hizo a su hermano no habrá sido mostrando enojo, sino un disimulo, sino más bien un, hey Abel, vamos al campo. ¿Sí? Abel respondió, sí, dale, vamos. Quizás otras veces hicieron lo mismo. Caín lo llevó con engaño. Esconde su verdadera intención. Y como no puede hacerle nada a Dios, se las agarra con lo que a Dios le agradó. La obediencia de Abel, y lo mató. Es una actitud que es la que todos nosotros tenemos. Cuando alguien se nos opone, cuando alguien nos critica, nosotros reaccionamos. Fíjate lo que está sucediendo alrededor del mundo y especialmente ahora aquí en Estados Unidos. La reacción no es una protesta pacífica, sino es una protesta de destrucción, de matar, de destruir. Mientras que Abel mostró su obediencia, Caín mostró su desobediencia. Caín era celoso, envidioso, se resistía a obedecer a Dios y seguramente pensaba que Dios no vio lo que él hizo. Estuvo tan seguro que Dios no lo vio que mintió. Fíjate lo que dice en Génesis capítulo 4, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano, Abel? Y él respondió, no sé. Esa figura que nosotros tenemos de alzar los hombros, no sé si en aquella época se usaba, pero Caín dijo, no sé. ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Le miente a Dios y se autojustifica. No sé. ¿Soy acaso guardián de mi hermano? Se hace el ignorante, pero a Dios no se le escapa nada. Entonces Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios lo maldice. Vagabundo y errante serás en la tierra, como las estrellas errantes sin objetivo, sin dirección, como dice Judas. Yo veo la respuesta de Caín un poco sarcástica. La respuesta que él le da es una casi, bueno, sí, voy a sufrir, pero ¿qué me importa? Fíjate lo que dice Génesis capítulo 4, 13. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Pero fíjate aquí, he aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Él dice que va a esconderse de Dios, que no querrá saber nada de Dios. Era duro lo que iba a sufrir, pero no se arrepintió. Tenía miedo que lo matara, pero no se arrepintió. En ningún momento él pidió perdón. Él se fue. Este es el camino de Caín. No hacer lo que a Dios le agrada, mas hacer mi propia voluntad. Y querer que Dios acepte mi voluntad. Hacer mis propias reglas. Vivir mis propios sentimientos. Vivir la experiencia que Satanás vivió cuando él dijo, seré igual a Dios. Y le dijo a Eva, serás igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Envidia. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Es la actitud del hombre de hoy, es la actitud que encontramos hoy en las iglesias. Ellos determinan lo que hacer, no la palabra de Dios determina lo que hacer. Ellos buscan de seducir con lo que a la gente le atrae, pero no hacer lo que la palabra de Dios quiere. Todos los que siguen el camino de Caín serán condenados en el día del juicio a una separación eterna de Dios y lanzados a un lago de tormento.
continuo en el infierno. Tristemente será por toda la eternidad. Eso es lo que dice el libro de Judas. Nadie se escapó. Si eres hijo o hija de Dios, ¿hay alguna área en tu vida que estás siguiendo el camino de Caín? ¿Que estás haciendo tus propias reglas? ¿Que estás siguiendo tus propios pensamientos, tus propios sentimientos y dejas de lado la palabra de Dios? Sí, los creyentes podemos caer en ese camino. Quizás por un poco de tiempo, pero hacemos lo que queremos más que lo que Dios quiere. Buscamos nuestro propio beneficio, no el de otro. La Biblia dice, arrepiéntete, confiesa tus pecados a Dios, obedece a su palabra. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y restablecer una comunión con Él nuevamente. Si hasta ahora has resistido a la salvación que Cristo te da, ¿por qué no aceptas lo que Dios te ofrece y reconoces que estás desobedeciendo a Dios? Pídele perdón y acepta el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para borrar tus pecados. Hermanos, no sigamos el camino de Caín, ni nos dejemos influenciar por los que siguen ese camino. Estudia la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, que eso es importante. Bueno, hermanos, gracias por haber escuchado. El próximo domingo hablaremos de Balaam y el otro domingo hablaremos de Coré. Pero medita en esas palabras. Meditas si hay un área en mi vida en que yo estoy andando en el camino de Caín. Mis propios deseos. Que Dios acepte lo que yo le doy, no importándome lo que su palabra dice. Vamos a orar. Padre amado, gracias por la enseñanza de esta mañana. Gracias porque en tu palabra encontramos qué cosas no debemos hacer, qué cosa no te agrada, para poder medir nuestras vidas, para poder examinarnos a nosotros, a ver si estamos haciendo las cosas que te agradan. Señor, bendice este domingo, bendice a la gente que nos está escuchando y a aquellos que nos van a escuchar. Y gracias por esta mañana, donde tu palabra nos da ánimo para decir, esto va a venir, pero yo estoy con vosotros, yo les protejo. El Espíritu Santo es más que vencedor que el que está en el mundo. Ustedes pueden resistir la tentación, dejando que el Espíritu Santo les guíe. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.